Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Damos entonces gracias a Dios que nos permite seguir avanzando en este tema de la santidad. Estamos precisamente en el tema del pecado. El título de hoy es la santificación y las razones para mortificar el pecado. La santificación y las razones para mortificar el pecado. El pasaje es Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Vamos entonces a orar por la palabra que hemos recibido. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos concedes el recibir tu palabra, Señor, que trae sabiduría, trae consejo celestial para cada uno de nosotros, Señor. Que a través, Señor, de este mensaje podamos ser edificados, exhortados y corregidos, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos tener la debida atención, Señor, a tu palabra, que lo hagamos, Señor, con toda reverencia y disposición, Señor. Padre Santo, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, para que traiga meditación y podamos aplicarla, Señor. Entendiendo, Señor, que tu palabra es un tesoro, Señor. Es un manantial de agua fresca, Señor, que llega, Señor, en medio del desierto, Señor, a refrescarnos, Señor. Padre Santo, también te pido, Señor, por la palabra, Señor, que voy a exponer, Señor, para que también lo haga con toda reverencia, Señor, comprendiendo mi debilidad y necesitando, Señor, tu asistencia, Señor, para poder llevar, Señor, con temor tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con nuestro tema. Nos hemos enfocado el domingo anterior en el tema de la mortificación del pecado. Pero, ¿qué hemos venido desarrollando en este tema de la santificación? Hemos venido hablando de los medios individuales de esa santificación, y dentro de esos medios individuales, lo primero que nosotros hicimos fue hablar de la palabra, de la lectura, de la meditación de la palabra de Dios, algo en lo cual es necesario para que nosotros podamos crecer en santificación. Pero también hablamos de la oración. Ya entendemos que la palabra y la oración van de la mano y que Dios nos ha dejado esos medios de gracia para poder crecer. También hablamos de la disciplina de Dios. Aunque en primera instancia la disciplina de Dios no nos gusta, sabemos que es para nuestro beneficio, sabemos que es para nuestro crecimiento y sabemos que está enmarcada dentro de la palabra amor, porque Dios al que ama, disciplina. Y hace 8 días empezamos a explorar el tema de la mortificación del pecado, porque también a través de la mortificación del pecado nosotros estamos creciendo. ¿Qué vimos hace 8 días sobre el tema de la mortificación del pecado? Vimos el medio. ¿Cuál es ese medio? El Espíritu Santo, para poder mortificar el pecado. También vimos qué significa hacer morir las obras de la carne. Vimos también el tema de las obras y el resultado de mortificar el pecado. Ahora vamos a analizar las razones por las cuales se debe mortificar el pecado. ¿Cuáles son las razones? Y vamos a mirar 3. Pero antes vamos a hacer unas
pequeñas preguntas que tiene la gente frente a este tema de la mortificación del pecado. Miremos lo siguiente. Las personas dicen, ya soy salvo, entonces soy una nueva persona, soy una nueva criatura. ¿Por qué debo mortificar el pecado? Si ya soy salvo, ¿cuál es la razón para mortificar el pecado? ¿No es cierto? Ese es como el primer planteamiento que quiero dejar en ustedes. La persona dice, soy salvo, soy una nueva persona, soy una nueva criatura, entonces, ¿por qué debo mortificar el pecado? Esa persona que está pensando así no tiene un buen entendimiento de que ha quedado un remanente de pecado. La persona puede pensar que peca, pero muy de vez en cuando, ¿sí? Esa persona que piensa que no debe mortificar el pecado, piensa que peca muy de vez en cuando. Bueno, otra inquietud. La persona puede decir, soy salvo, Dios está conmigo y esperaré la transformación que Dios haga en mi vida. ¿Sí? Ese es otro punto, ¿no? La persona dice, soy salvo, Dios está conmigo y esperaré la transformación que Dios haga con mi vida. Fíjate que ese razonamiento hasta cierto punto puede ser válido, pero se olvida ese razonamiento de la responsabilidad del hombre, ¿no? O sea, es como si yo dijera, bueno, ahora soy salvo, voy a esperar a ver qué Dios hace en mi vida. No, recordemos que tenemos una responsabilidad. Somos responsables en leer la palabra, somos responsables en orar la palabra. No nos podemos quedar de manos cruzadas, entendiendo que Dios es el que pone el querer como el hacer. ¿Sí? Dios está obrando en todos los procesos de la santificación. En la santificación inicial, Dios está obrando. En la santificación progresiva también, pero ahí es cuando entra nuestra responsabilidad. En la santificación final es obra de Dios, ¿sí? Pero no podemos olvidar que en la santificación progresiva nosotros tenemos responsabilidad. Y un tercer punto es la persona que piensa que es salvo y puede seguir pecando. Esa persona realmente no ha entendido la salvación y no está en el reino de los cielos. Mira, tenemos 3 lineamientos, ¿no? La persona que dice, rápidamente, la persona que dice, yo soy salvo, ¿por qué tengo que mortificar el pecado? Si ya soy salvo, soy una nueva criatura, soy una nueva persona, ¿por qué tengo que mortificarlo? La persona que dice, oiga, Dios ya me salvó, vamos a ver qué Dios hace con mi vida, ¿sí? Y la otra persona que dice, yo soy salvo, pero puedo seguir con mi vida igualitico. Bueno, precisamente se trata de exponer a la luz de la palabra razones bíblicas de por qué debemos mortificar el pecado frente a estos pensamientos que tiene la gente. Mira que esto que he expuesto es algo que piensa la gente, porque no se le ha explicado bien el tema de la santificación, no se le ha explicado bien el tema de la mortificación, no ha recibido un evangelio como debe ser. Por eso tenemos que ir a la luz de la palabra para mirar esas razones. Bueno, miremos un poco el contexto de Gálatas capítulo 5. ¿Cuál es el contexto antes de entrar específicamente en los 2 versículos de hoy? En el capítulo 5, el apóstol Pablo está enfatizando sobre la libertad que es estar en Cristo y no regresar a los viejos tiempos de la ley. Eso es lo que está hablando allí en los primeros versículos. Además, el apóstol Pablo amonesta a su audiencia diciendo que un poco de levadura leuda toda la masa. También el apóstol Pablo expresa que no se puede utilizar la libertad en Cristo para darle ocasión a la carne. Mira que de alguna forma ya estamos como respondiendo esas inquietudes que hemos presentado en la introducción, ¿no? Por ejemplo, versículo 15, Gálatas 5:15, dice, pero si os mordéis y si os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Por eso la amonestación de Pablo, para que esa libertad que hay en Cristo no se convierta en libertinaje y no se convierta en algo que no está en la palabra de Dios. Bueno, ese es como el contexto. Ahora sí vamos a mirar nuestro pasaje. Y dentro de nuestro pasaje vamos a mirar 3 razones por las cuales debemos mortificar el pecado. 3 razones. Y estas son: 1,
por la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Por la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Segunda razón, por la presencia del pecado que aún mora en el creyente. Por la presencia del pecado que aún mora en el creyente. Y tercera razón, por el triste resultado que produce el pecado. Por el triste resultado que produce el pecado. Mira, ahí hay tres razones que vamos a mirar por medio de ese pasaje. Quiero repetir rápidamente. Por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del pecado que aún mora en el creyente y por el triste resultado del pecado. Bueno, ahora sí miremos el pasaje. Gálatas 5:16. Enfoquémonos en primera instancia en Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, el apóstol Pablo está conectando, en ese versículo 16, está conectando lo que ha venido mencionando en el contexto del capítulo 5. Por eso dice ahí, digo pues, hay una conexión. Y dice, andad en el Espíritu. ¿Qué significa andad en el Espíritu? Y vamos a mirar dos lineamientos de andar en el Espíritu. El primero, se está refiriendo a los creyentes, que son los únicos que pueden tener el Espíritu Santo. O sea, el pasaje se refiere a creyentes. Ellos son los únicos que pueden tener el Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mira que este pasaje de Romanos 8:9 nos puede ayudar a entender que hay personas que están en la carne, que viven para la carne. Esas personas no tienen el Espíritu Santo, porque están dominados completamente por el pecado. Ahora, nos está diciendo que hay personas que viven en la carne y hay personas que están o viven en el Espíritu. Dos clases de personas, un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo y uno que no es hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, esa persona que no tiene el Espíritu Santo, su comportamiento es diferente a las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque vive para su yo. Básicamente, la persona que vive en la carne vive para satisfacer sus propios deseos. Tiene sus propios sueños, sus propios anhelos. Y lo que quiere es conseguir sus sueños y anhelos. Vive para eso exclusivamente. Caso contrario al que tiene el Espíritu Santo, donde sus sueños, sus anhelos ahora son otros. Ya no son los mismos que tenía anteriormente. Ahora esos sueños y esos anhelos buscan glorificar a Dios, al que lo rescató. Ahí hay un cambio de vida, hay un cambio de mentalidad. Bueno, entonces muchas personas dicen que creen en Dios, ¿sí? Para aún seguir engañadas y seguir justificando su comportamiento. Yo vivo en la carne, sí, pero creo en Dios. Y esas personas deberían recordar lo que nos dice la Biblia, que los demonios también creen en Dios. Aún los demonios creen y tiemblan, ¿sí? Fíjate que ahí hay de alguna forma, hay un sentido de sujeción, ¿sí? Porque tiemblan. Y fíjate que el que anda en la carne dice, yo creo en Dios, pero no tiene reverencia a Dios, no tiene respeto a Dios, aún se burla con sus actuaciones en Dios. Y vemos muchas personas que son muy ligeras al hablar y dicen, yo creo en Dios, cuando su comportamiento va completamente contrario a las Escrituras. Hemos dicho a través de varios ejemplos que las personas dicen, Dios te bendiga, pero son tan fáciles para tener un vocabulario realmente maldiciente o grosero, son tan fáciles. Eso lo vemos en muchísimas partes, ¿no?
Dios te bendiga, pero le estoy deseando lo peor a la persona. Entonces, esas personas cuando dicen Dios te bendiga, de alguna forma piensan que creen en Dios, pero la Biblia dice que los demonios también creen. Los demonios también creen. Ahora, ¿quién es un creyente? Un creyente lo es gracias a la obra de Cristo. Esa persona ha confesado su estado de pecador y se ha arrepentido de ese comportamiento, de ese estilo de vida, y reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Mira, por eso tenemos dos tipos de personas: los que viven en la carne, o los que están en la carne, y los que viven en el Espíritu. Pero, ¿quién es el creyente? El creyente es gracias a la obra de Cristo. Partamos de esa base. Si somos creyentes, no es por nuestro mérito, es gracias a la obra perfecta de Cristo. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hemos confesado nuestro estado de pecador, o sea, reconocemos que esa vida era una vida de pecado, reconocemos que esa vida que llevábamos no tenía ninguna obra que nos fuera a salvar, reconocemos que le hemos fallado a Dios y que estábamos en enemistad con Dios. Eso es. ¿Y qué decimos? Nos arrepentimos de ello. Nos arrepentimos, vemos claramente que eso era un muro que nos separaba de Dios. El pecado entonces era un muro que nos separaba de Dios y nos arrepentimos de ese comportamiento. Por eso es que hay un cambio de vida. Porque no puede ser que una persona diga que es de Cristo y siga con una vida que realmente no lo representa. Y además, por supuesto, reconoce que Cristo es su Señor y que Cristo es su Salvador. Bueno, entonces ya entendemos que cuando Pablo está diciendo ahí, andad en el Espíritu, le está diciendo ¿quién? A los creyentes, a los hijos de Dios, a los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ampliemos qué es andar en el Espíritu. Ya hemos visto que es el que tiene el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar? En ese contexto, es tener un estilo de vida constante que agrada a Dios. Es tener un estilo de vida constante que agrada a Dios. Miremos esto. En la medida que el creyente se sujeta al control del Espíritu, va a crecer. ¿Sí ves? En la medida que ese creyente se sujeta al control del Espíritu Santo, ¿qué va a ocurrir? Va a poder crecer. Miremos lo que nos dice Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces nosotros somos llenos del Espíritu cuando morimos al yo, cuando confesamos los pecados, cuando nos rendimos al Señor y dependemos de Él. Estoy hablando de creyentes, ¿no? Entonces, una vez más, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Cuando estamos muriendo al yo. Ahí viene el tema de la mortificación, ¿sí ves? Estamos muriendo al yo, la mortificación del pecado. ¿Qué hacemos también? Confesamos el pecado, porque aún sabemos que somos hijos de Dios, pero seguimos pecando. Entonces confesamos nuestros pecados. ¿Qué hacemos también? Nos rendimos ante el Señor y dependemos de Él. Así hay que llenura del Espíritu Santo. La gente cuando se habla de llenura a veces confunde. Y como estamos en un contexto latinoamericano, piensa que la llenura del Espíritu Santo es caerse. Es que hablar otras cosas que no se entienden. Eso piensan que es llenura del Espíritu. Y mira que cuando nosotros vamos a la palabra es morir al yo, es confesar nuestros pecados, es rendirnos y sujetarnos al Señor. Ahí sí estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, estamos siendo ¿qué? Capacitados para la batalla. ¿Cuál es nuestra batalla? Contra el pecado, contra esos deseos de la carne, que trabajan ¿en dónde? ¿Dónde trabajan esos deseos de la carne? En nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones.
Esos deseos están trabajando en nuestra mente, en nuestra voluntad y nuestras emociones. Pero si estamos andando en el Espíritu, estamos siendo capacitados para poder batallar esos deseos de mente, emociones y voluntad. ¿Sí? Vamos a poner algún ejemplo práctico para que me puedas comprender. Tú estás tranquilo y de un momento a otro te llegó un pensamiento. Sí, pues estás tranquilo. No estabas viendo nada que no debieras ver, pero de un momento a otro te llegó un pensamiento de una persona en el sentido, ay, esa persona es una carga para mi vida, ¿sí? De un momento a otro. Pero en la medida que eres controlado por el Espíritu Santo, vas a poder batallar en esos pensamientos. ¿Sí ves que llegan? Que llegan de querer hablar mal de esa persona. Pensamientos aún pueden ser lujuriosos, ¿sí? Entonces, precisamente, en la medida que hay el control del Espíritu Santo, tú vas a poder estar equipado o equipada para batallar precisamente frente a ese tipo de pensamientos. Por eso entonces entendemos que Pablo está diciendo, andad en el Espíritu. Porque a través de ese andar, caminar con el Espíritu, lo que estamos viendo es que somos cada vez más capacitados para una lucha fuerte. Porque esa lucha de esa carne es fuerte. No es algo pasajero, es algo que debemos estar luchando siempre. Entonces, ya tenemos la primera razón para mortificar el pecado, es la presencia del Espíritu Santo. Es decir, no hay excusa en el creyente para no mortificar el pecado. Ahora, si yo me excuso es porque no tengo el Espíritu Santo, ¿sí ves? Porque estamos equipados y en la medida de que andamos, somos controlados por Él, pues por supuesto vamos a crecer, vamos a poder avanzar en la batalla. Esto es una batalla, ¿no? Que vamos avanzando, es un recorrido, una carrera. En esa carrera se nos presenta una batalla por acá, otra batalla por otro lado, pero vamos avanzando y al final está la meta. Y en la eternidad ya no vamos a estar batallando con esos pensamientos, con esas palabras, con esas acciones. Ya no. Bueno. Entonces, vamos con la segunda razón. La segunda razón. Ya tenemos la primera razón, es el Espíritu Santo. La segunda razón la tenemos en la segunda parte del versículo. Volvamos a leer Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sí ves? ¿Qué quiere decir ello? Que hay todavía presencia de pecado en nuestra vida. ¿Así hayamos nacido de nuevo? Sí. Esto es algo que nos recalca la Biblia. Así hayamos nacido de nuevo. Por eso te decía al principio. Una persona dice, si yo ya nací de nuevo, yo ya soy nueva criatura, nueva persona. Entonces, ¿cuál es el problema? No, resulta que la Biblia nos explica que así seamos nuevas criaturas, ¿sí? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todavía ha quedado un remanente de pecado, es decir, ha quedado presencia del pecado. Por eso Pablo está alertando, anda en el Espíritu para que no cedas a esos deseos de la carne, ¿no? Entonces, expliquemos ese tema del pecado para que se pueda comprender. Cuando una persona está sin Cristo, el pecado reina en su vida. El pecado es dominante en su vida. El pecado hace presencia en su vida prácticamente todo el tiempo. Y yo les he dado un ejemplo. Aun cuando respira, esa persona está pecando. ¿Sí? ¿Sí es? O sea, esa persona que no tiene a Cristo, aun cuando respira, está pecando. He puesto ese ejemplo. ¿Y por qué? Porque no le da gracias a Dios. Porque aún si respiramos, es gracias a Dios. ¿Sí ves? Es una persona que no tiene a Dios en cuenta para nada. Absolutamente para nada. Piensa que tiene trabajo, es por sus estudios. Piensa que tiene dinero, es por lo que accedió a carrera y a títulos y todas esas cosas. ¿Sí ves? Piensa que come, es porque va y compra y porque tiene dinero para ello. ¿Sí ves? Entonces, todo el tiempo está pecando, absolutamente todo el tiempo está pecando esa persona. Y entonces, ¿cuál es su rey? El pecado.
porque solamente atiende los deseos del pecado, ¿no? Entonces mira, ¿qué pasa cuando viene Cristo a la vida de esa persona? Mira, hay un rey. Entonces cuando viene Cristo, ¿qué pasa con ese rey? Queda destronado. Chao pecado. Y ahora quien reina es Cristo. Pero ¿qué quiere hacer el pecado? Volver a tomar su puesto. Anhela tener su puesto. Pero ya hay un rey ahí. ¿Y quién es ese rey? Cristo. Entonces fíjate que es como si al palacio ya hubiese ingresado Cristo y estuviera reinando, pero quedó a las puertas el pecado. Y el pecado entonces está ¿qué? Queriendo volver a tomar su trono. Eso es para que me puedas entender lo que sucede en ese campo espiritual. Es decir, ahora ya tenemos un nuevo rey. Y como tenemos un nuevo rey, esos deseos que teníamos antes ya pueden ser controlados. ¿Sí? Esas cosas de la carne que anhelábamos antes ya pueden ser controladas, ahora ya pueden ser controladas. Esos deseos del trago, de la rumba, de la fiesta, de hablar de los demás, de solamente concentrarme en el yo, de que mi orgullo salga a toda hora, es que yo hago esto, es que yo hice esto, y a ver, y yo me quiero mostrar ante los demás, ya ahora eso puede ser controlado. Gracias a nosotros, no, gracias a la obra de Cristo, ya eso puede ser controlado en nuestra vida y eso nos va a hacer ¿qué? Diferentes a los demás. Porque todo eso sigue ahí, pero puede ser controlado. Porque uno deja de leer la palabra de Dios unos días y ya se le crece una vez más el yo. Y empieza uno a decir, oiga, pero allá me hablan de mortificar el pecado y escuché este sermón de esta persona o esta predicación de esta persona y me está hablando del campeón que hay en mí. Uy. Si ves, empieza, mira, tú dejas de leer realmente la palabra y te empiezas a enfriar de una forma tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque no mortificas el pecado. Y si alguien preguntara, bueno, ¿cada cuánto debemos mortificar el pecado? Es lo mismo que cada que tú lees la Biblia. ¿Cada semana? ¿Cada mes? Todos los días, es lo mismo, todos los días. Entonces la gente piensa lo mismo. Hay que leer la Biblia cada 8 días cuando voy a la iglesia. O 1 o 2 veces entre semana. Entonces asocia eso también el tema de la mortificación del pecado. No lo hace diario. Bueno, entonces Esta introducción del segundo punto es para poder explicar cómo sigue operando el pecado ahora en el creyente. ¿Sí ves? El pecado está ahí, pero ahora, gracias a los medios que ha dispuesto el Señor, por supuesto el Espíritu Santo, el medio del Espíritu Santo, ahora eso se puede ¿qué? Controlar. Y entonces vamos batallando y vamos avanzando, vamos creciendo y vamos ganando la batalla. Vamos ganando la batalla. Bueno, miremos un pasaje que nos habla precisamente o nos amplía sobre el punto que estamos haciendo referencia, ¿no? Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. De la presencia del pecado aún en el creyente y de la orden de Dios. Colosenses 3:5. Dice la palabra de Dios: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cuando tú ves lo que dice allí el apóstol Pablo a los que están en Colosa, dice, haced morir. Entonces uno dice, no, pero esta batalla es muy dura, muy fuerte. Pero no estás solo en esa batalla. Es que está el poder del Espíritu Santo en esa batalla. Y Pablo les está dando allí un mandato: haced morir. Es decir, todo creyente debe mortificar el pecado. Si no lo mortifica, ¿qué va a pasar? Grandes dudas de su salvación, o no es salvo. Porque si yo no lo mortifico, ahora yo debo ser expuesto a la palabra para poderlo entender. Porque tú podrías decir, bueno, yo llegué a esta congregación, yo no sabía que había que mortificar. Bueno, entonces ahora eres expuesto y entiendes que lo debes hacer. Lo debes hacer. Dice ahí, haced morir pues lo terrenal. Entonces, mira qué es lo terrenal. ¿Que podría pasarle esto a un hijo de Dios? Sí, podría pasarle. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero no está mortificando. Y eso genera inseguridad.
Y si realmente la persona solamente vive para esas pasiones, pues difícilmente realmente estará en el reino de los cielos, ¿no? Eso es lo que sucede en el mundo. ¿Sí ves? Ahí nos está presentando la persona que vive en lo terrenal, que vive en la carne. Esas características. Pasiones desordenadas en el campo sexual. ¿Sí? Impureza y también pasiones desordenadas. Esto nos hace recordar lo que vimos hace 8 días con respecto a las obras de la carne en Gálatas. ¿Te acuerdas que las pusimos en tres lineamientos? ¿Sí? Y fíjate que de alguna forma los puedes ver ahí también. Los puedes ver ahí. El tema de la idolatría, el tema de las pasiones desordenadas y el tema de la lujuria o esas pasiones desordenadas sexuales también está ahí. Bueno, entonces, si esa persona se descuida, puede terminar así. ¿Sí es? Y lo tremendo de todo esto es que, vuelvo y reitero, eso genera una inseguridad, un creyente inseguro que no sabe si es salvo, si no es salvo. Y entonces cuando lee, por ejemplo, Romanos 8, que dice que nada ni nadie lo podrá separar del amor del Señor, pero ve su vida así y dice, al fin, ¿qué seré yo? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pero un creyente que está mortificando el pecado sabe que está en lucha, sabe que hay momentos difíciles, pero en medio de todo eso va ganando cada vez más confianza y seguridad de su salvación. Bueno, entonces, una persona que está en Cristo debe tener muy claro el tema del pecado. ¿Cuál es la situación ahí? Es que las personas no tienen claro el tema del pecado. No tienen claro el tema de las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque no se habla de ello. No se habla del pecado. El pecado es transgresión de la ley de Dios, pero que trae unas consecuencias. ¿Qué trae para el que no es hijo de Dios? La consecuencia es la ira de Dios y como tal, el lago que arde fuego y azufre. La consecuencia para el hijo de Dios, ¿cuál es? Disciplina de Dios. ¿Sí es? Ahí está, precisamente, pero como no se enfatiza en ello, no se habla de ello, pues, ¿qué pasa con las personas? Las personas han acostumbrado su oído es que a que le hablen bonito, a que le hablen de la prosperidad. ¿Sí? Precisamente en nuestros devocionales que hacemos por estos días, no sé si ustedes vieron, algo muy pequeñito, la historia del rey Acán. Este rey que quería que solamente le profetizaran lo bueno, ¿sí? Y precisamente llegó el profeta verdadero y le dijo lo que iba a pasar y dijo, ay, ¿sí ves? Ay, ¿sí ves? Ese sí no. ¿Y cómo terminó ese rey? Muerto en la guerra. Que no terminen muerto en la guerra, en la mortificación del pecado. ¿Sí ves cómo concluyó ese rey? Porque solamente el oído estaba ¿qué? Solamente lo bonito. Entonces, si es de Dios, solamente los versículos donde me hablan de prosperidad. Y el resto le pongo oído a lo del mundo. ¿Sí? Así hacen muchas personas. El oído está en el mundo, pero cuando le hablan de prosperidad en las cosas de Dios, eso sí está contento y atento. Pero cuando le hablan de otra cosa, inmediatamente el oído ¿qué? Se cierra. Bueno, miremos otro pasaje, 1 Corintios 9:27. 1 Corintios 9:27, estamos todavía en la segunda razón. La segunda razón es porque todavía ha quedado un remanente de pecado, ¿no? Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora, cuando está diciendo Pablo y golpea su cuerpo, no estés pensando que entonces hay que latigar tu cuerpo. No estés pensando en eso como algunas tradiciones de las religiones. No, que entonces ¿qué hay que hacer entonces? Vamos a latigar el cuerpo. No. Realmente es no alimentar los deseos de la carne. No alimentemos a nuestro cuerpo con los deseos de la carne. Eso es básicamente lo que nos está mencionando, porque no se trata de estarse flagelando o algo así, no, sino que no alimentemos a nuestro cuerpo con deseos pecaminosos. Eso es lo que dice allí el apóstol Pablo. Y en ese contexto tiene que ver mucho en el campo, ahí, en esas áreas que tienen que ver de orden sexual, donde
fácilmente podría ser eliminado para seguir compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Siendo de mal ejemplo. Entonces, estos dos versículos que hemos visto nos tienen que generar una meditación de que en el creyente todavía queda un remanente de pecado. Un remanente de pecado. Y que cuando nosotros pusimos en la introducción que aquella persona que dice, yo soy nueva criatura, soy nuevo en Cristo, y entonces ¿qué? Ya soy nuevo, así que todo está excelente. No, eso debería realmente empezar a traer un análisis del tema de la mortificación del pecado y de la santificación progresiva. Y entonces esa persona que pensaba así, posiblemente no ha leído la Biblia completa, porque va a darse cuenta de un personaje que es muy recordado, que es el rey David, y todo lo que vivió él, absolutamente todo lo que vivió. ¿No era hijo de Dios? Era hijo de Dios, era hijo de Dios, pero mira todo lo que hizo, por un momento de descuido, por un momento de no mortificar la carne. ¿En qué terminó todo eso? Imagínate, mentira, muerte, desobediencia y consecuencias. ¿Sí ves? Y uno piensa que las consecuencias, eso es ya. Pues sí, no me pasó nada. Sí, eso es pura carreta lo que dicen allá. No. Todo tiene su tiempo, dice la Escritura. Claro, porque uno está pensando que, mire, tuve esta aventurita, vea, no me pasó nada. Nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta y ve como si nada. Pero puede ser a los 5 años, a los 10, a los 15, puede ser más adelante. Así que la disciplina de Dios viene porque viene. ¿Y por qué viene? No porque uno lo esté diciendo ni les esté mandando disciplina así, no. Sino porque está escrito. Y la palabra no falla, la palabra no miente. Es porque está escrito. La palabra no falla. Y puedes ser hijo de Dios, pero hay disciplina para tu vida. Entonces, por eso decía esa persona que dice, yo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pues efectivamente, es que ya hay algo nuevo y supremamente importante. ¿Quién reina ahora? Cristo. Ya no reina el pecado, por supuesto que hay algo nuevo, pero el pecado todavía sigue estorbando. El pecado todavía quiere volver y retomar lo que aparentemente le pertenecía. Bueno, ahora pasemos al versículo 17, Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mira que aquí nos queda claro, ¿no es cierto?, que si estamos andando en el espíritu, ¿qué va a ocurrir? Que vamos a ser alertados. Que vamos a hacer ¿qué? Vamos a tener referencia de que si hacemos eso, la cosa se vuelve compleja, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo que hay un conflicto en el corazón del creyente. Cuando se deja llevar por sus impulsos, esto lo lleva a reaccionar y a luchar contra ese pecado en particular, ¿sí? O sea que como que uno va a mirar lo que no debe, pero ahí está el conflicto, ¿no? Como que quiere y no quiere, pero ahí viene también la alerta del Espíritu Santo y ahí se forma ese conflicto, esa lucha entre el Espíritu y el pecado. Pero si estamos andando en el Espíritu, pues como que vamos a mirar, pero al final no vamos a mirar, ¿sí? Una persona que no tiene a Cristo no tiene esa batalla. Bueno, aquí empieza también uno a analizar y tú puedes mirar tu vida, ¿no? Si ya estás en esa batalla. Porque miras lo que deseas mirar y no pasa nada, pues no tienes esa batalla. Y si no tienes esa batalla es porque tu corazón se ha endurecido. O si no, porque tu corazón reina es el pecado, no reina todavía Cristo. El religioso, ¿qué hace el religioso? Empieza a batallar eso en sus fuerzas, ¿no? Y sigue en lo mismo. ¿Sí? Yo conozco muchos casos de personas, inclusive en algún momento fue mi caso, de batallar con un pecado en particular. Muchos años
no podía sacarlo. Hasta que realmente entendí que no es en mis propias fuerzas. Porque en mis propias fuerzas es decir, yo me tomo esta cervecita. Y como una cervecita no le hace daño a nadie, no hay problema. Esa es mis propias fuerzas, ¿no? Una cervecita. Pero después me aparecían la mesa llena. ¿Ves? Eso es luchar en mis fuerzas. Eso es luchar en mis fuerzas. Cuando llego, una cervecita no le hace nada de daño a nadie. Compartir con mis amigos no le hace nada de daño a nadie. ¿Y qué eran mis amigos los del mundo? ¿Sí ves? Entonces, luché mucho en mis fuerzas. Y al no tener un buen entendimiento en ese momento de la mortificación del pecado, ¿sí ves? Pero había algo que siempre ocurría después de esos guayabos. Era un dolor por lo que había hecho. Entonces, fíjate que ahí empiezas a ver lo que es un creyente. Quizás muy bebé, muy bebecito, pero ahí empiezas a ver un creyente. Porque todo la pasé hasta bueno. Eso puedo seguir yendo a la iglesia y puedo seguir tomando y bebiendo. Eso no pasa nada, ¿verdad? Y la paso hasta bueno y después voy el domingo a la iglesia y allí le oro al Señor y comparto con los hermanos y todo muy bien. Pero fíjate, el religioso lo que hace es batallar en sus fuerzas y por eso recae y recae. Un día sí puede, al otro día no. ¿Sí? Porque a veces uno dice, lo llaman, no, estoy ocupado, no voy. Pero al siguiente, ya como que uno cede. Y miren esto que quiero explicarles con algunos pasajes bíblicos. ¿Qué pasa en el creyente? Estoy enfocado en este caso en el creyente. Cuando realmente se desarma, cuando no pone atención a la palabra de Dios, cuando no batalla con el pecado. Van a ocurrir dos cosas en esas consecuencias, que es el punto número 3, ¿no es cierto? Las consecuencias o lo triste que es el pecado, ¿no? ¿Por qué debemos batallar? Por esa tristeza, por esas consecuencias que hay en el pecado. Bueno, entonces, por un lado, el alma del creyente se debilita y por el otro lado, el corazón se endurece. Dos cosas que nos muestra la palabra de Dios. Por un lado, estoy hablando del creyente, ¿sí? Aunque fíjate que esas dos razones parecieran es de como una persona que no pertenece al reino de los cielos, pero te vas a dar cuenta por el ejemplo de David que es un creyente, ¿no? Entonces, uno, el alma de ese creyente se debilita y el corazón de ese creyente se endurece cuando no mortifica el pecado. Bueno, ejemplos bíblicos, porque esto hay que tenerlo con la palabra, porque pues aparentemente uno dice, ¿cómo así? ¿Este es creyente, no creyente? Salmos 32, 3, 4. Salmos 32, 3, 4. Estos son salmos de David. Salmos de David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David aquí está haciendo referencia al pecado no confesado. Pecado no confesado. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese creyente no confiesa su pecado? ¿Qué pasa? Dice allí, mientras callé, pecado no confesado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Imagínate a David, relativamente un hombre joven para la época, y sintiéndose enfermo, sintiéndose viejo. ¿Ve? Ahí está. Y mira que dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, se está secando en sequedades de verano. ¿Sí? ¿Qué hay en esa persona? Inestabilidad. ¿Qué hay en esa persona? Zozobra. Todo eso empieza. ¿Por qué empieza la inestabilidad? Porque empieza la duda si es hijo de Dios o no. Y todo, vuelvo y reitero, por un pecado no confesado. Y vemos que las consecuencias del pecado son claras. Se está secando. Otro pasaje, Salmos 38, 3, 5. Salmos 38, 3, 5. Dice la palabra de Dios, nada sano en mi carne, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado.
Mira que va muy relacionado con el que acabamos de leer, ¿no? Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Es David, el que tenía un corazón conforme a Dios. Pero a él también hubo un momento de debilidad, pecado no confesado, vienen consecuencias. Mira esto. Si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, ¿qué va a pasar? Va a repetir su ataque inicial. Mira, esto es muy importante, cómo se maneja ese campo espiritual. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? El pecado entonces hace su aparición, ¿sí? Hace su tentación. Y entonces, si tiene éxito en sus primeros avances, entonces va a repetir su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado. Tú puedes mirar varios pasajes de las Escrituras que se pueden referenciar a ello. Uno como tal. ¿Te acuerdas de la historia de Sansón y Dalila? Bueno, ahí está. Si ves, ¿qué hace el pecado? El pecado empieza a coquetear, empieza a hacer su aparición. Y entonces, si tiene éxito en esos primeros avances, va a volver a hacer otro ataque y cada vez va a ser más y más fuerte. Y ese corazón se empieza ¿qué? A hundir más y más en el pecado. Pero también el corazón empieza a ser ¿qué? Endurecido y sin percatarse de ello. Es que el corazón no se percata de ello. Con el fin de que el pecado aumente sus demandas sin que la conciencia sea turbada. De este modo, el pecado va a progresar gradualmente y va a demandar más y más y más. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Ya no tiene deleite con la palabra. Ya la palabra no es ese manantial. Ya la palabra no le sabe a eso especial dulce como la miel. Ya no es más provechosa que la plata y el oro. Y empieza entonces ¿qué? A no leer la palabra, a alejarse, a mostrar signos de apostasía. Qué delicado es eso. Mira, si ves cómo actúa el pecado, y entonces tenemos que verlo de acuerdo a nuestras áreas, ¿no? Cada uno está luchando en un área diferente. Este ejemplo también nos sirve para un tema delicado que no se aborda mucho en las iglesias, como es la pornografía, ¿no? Entonces, mira lo que hace, el ejemplo que teníamos. Si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus primeros avances? Entonces, ya sé que mirar pornografía, en el caso del hombre, voy a ponerle este ejemplo del hombre, es que la chica esté sin ropa, ¿sí? Entonces, yo lo primero que voy a empezar a abrir la puerta es que esté medio vestidita, pero esté mostrona, ¿no? Entonces, ahí ya empezó, ¿sí ves? Es para que me entiendan, ¿no? Ahí ya empezó el tema. Ahí el pecado ya está teniendo éxito. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo es de delicado esto? Y ahí entonces se van cayendo las barreras. Y entonces, cada vez se le quita más una prenda a la final y se vuelve otra vez ¿a qué? A tenerla sin ropa. Así comienza todo. Y así el corazón se ve que se va hundiendo más y se va endureciendo más y más. Y siempre, no me pasó nada, ¿sí ves? No, como no me pasó nada, no pasa nada. Porque cuando el corazón está endurecido ya dice, sí, no me pasa nada, entonces por eso lo sigo haciendo. Pero se olvida que tarde o temprano llegarán las consecuencias por no mortificar el pecado. Entonces, cuando dejamos de mortificar el pecado, la luz del gozo ya no hay. La luz del gozo huye de nosotros. No hay seguridad en la salvación. Esa persona ya no disfruta leer la Biblia. Ya no disfruta tampoco orar, porque su corazón está duro. Mira lo que estoy diciendo, ya no disfruta orar, ya no disfruta leer la Biblia, porque para un creyente debe ser gozo orar y leer la Biblia.
un buen punto para que analicemos. Porque si realmente ni siquiera hay gozo en leer la Biblia ni en orar, pues, ¿cómo está el pecado entonces en nuestra vida? Otro punto, ya no siente amargura por eso. ¿Sí? Por eso puse un ejemplo de lo que quizás ha pasado en muchos de nosotros, ¿no? Que esa persona caía, pero se dolía de ese pecado y miraba qué hacer, a quién acudir. Bueno, ¿a quién acudimos? Al Señor, porque no hay más, no hay más. Entonces lleguemos a una parte aplicativa. Vamos a concluir recordando las 3 razones en primera instancia, ¿no? ¿Cuáles son esas 3 razones que hemos visto? Básicamente la primera es porque tenemos al Espíritu Santo. Esa es una razón. 2, porque hay presencia del pecado que aún mora en nosotros. Y 3, por el triste resultado que produce el pecado. ¿Sí ves? ¿Qué produce? Corazón duro. ¿Sí ves? ¿Qué produce? Ya no tenemos gozo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué produce? Consecuencias, disciplina de parte de Dios. Y esto nos lleva entonces a la parte aplicativa. Y es, no debemos alimentar el pecado. Debemos huir del pecado. No podemos alimentar el pecado. ¿Y sabes qué? Sí lo podemos hacer si tenemos al Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a seguir alimentando el pecado. ¿Y qué va a ocurrir en nuestra vida? Cada vez más hundidos. Y el destino será el lago que arde fuego y azufre. Cada vez más hundidos. Pero entonces, ¿qué le queda a esa persona que ve ese panorama? Arrepentirse de sus pecados. Clamar al Señor para poder entender muy bien esto. Recurrir a Cristo, quien es nuestro único Salvador. No tenemos más. Si tú has seguido esta secuencia de estas prédicas, te has dado cuenta que si estoy unido a Cristo, la unión con Cristo, ¿eso qué implica? Que tengo el Espíritu Santo. ¿Y eso qué me va a poder mirar en la práctica? Que sí puedo mortificar el pecado. ¿Ves? Pero si a través de estos mensajes tú te has dado cuenta que no está el Señor en tu vida, pues tú tienes que clamar a Cristo, no permitir que tu corazón te siga engañando. El corazón del hombre es engañoso. Hay que arrepentirse e ir a Cristo. ¿Y el creyente qué debe hacer? No alimentar más el pecado, no engordar el pecado. Pero además, ¿qué debe hacer? Debe analizar el caso en particular, porque todos nosotros tenemos diferentes casos de mortificación del pecado. Tu lucha no es mi misma lucha, es diferente. Así que tienes que aplicar esto de acuerdo a lo que tú estás viviendo. Hay tantas cosas que mortificar. Uno, pereza. Hay que mortificar, eso es, la pereza es un pecado. ¿Sí es? Que quizás otros no tengan ese inconveniente, no tienen inconveniente de eso. Sí me hago entender, cada uno tiene una situación en particular. Estamos hablando del creyente, que obviamente es la que hay que tomar riendas en el asunto, y no quiere decir que no haya otros pecados. No, tenemos que mortificar el pecado en general, pero es que hay unos que son muy visibles, que uno los comprende, que uno se da cuenta de ello. ¿Sí? Entonces, eso hay que mortificarlo. Y vuelvo y digo a nivel general, porque uno diría, no, es que yo solamente tengo este pecado. Un ejemplo, ¿cuál es tu pecado? No, la pereza. Y el resto no, ¿sí? Porque fíjate que tantas cosas, por ejemplo, y esto combate mucho los jóvenes, pero mira, la pereza, desobedientes a los padres, contestones, no se sujetan, ¿sí ves? Entonces empieza ¿sí me hago entender? Que ahí la cosa empieza a cambiar. Así que lo que nos queda es arrepentirnos, no alimentar más el pecado. Y por supuesto, huir de él, como lo hizo José, huir de él. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.
Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.